siempre lo expreso, es un privilegio tener la oportunidad de compartir la palabra. Y bueno, hoy me ha correspondido en esta serie que, bueno, se nos ha invitado a compartir, ¿cierto? Hay esas tres palabras que de alguna manera deben ser ese parte de quienes participamos de la expresión de Dios aquí en C29: crecer, integrar y multiplicar. Crecer, integrar y multiplicar. Beth, la semana pasada nos enseñó sobre el tema de crecer y utilizó su mano para, de una manera mnemotécnica, de poder aprender con los dedos de la mano palabras que nos hagan recordar lo que se enseñó. Entonces decía que soy un hijo, que debo conocer la misión de Dios, debo conocer la visión de Dios, debo ser un discípulo y debo ser un siervo. 5 cosas que nos enseñó Beth, ¿cierto? Para crecer. O sea que preguntas, ella decía que esas preguntas que Dios le había hecho para hacernos a nosotros, ¿cierto? Y para crecer debemos estar seguros de ser un hijo, de conocer la misión, conocer la visión, de ser un discípulo y de ser un siervo de Dios. A mí me ha correspondido hablar de la segunda palabra, que es integrar. Creo que hoy vamos a identificar el fundamento de esta palabra. Hoy lo que pretendo a través de lo que vamos a compartir es que podamos aprender el fundamento de la integración. ¿Cuál es la integración bíblica? Cuando hablamos de integrar, ¿qué es lo que Dios tenía en mente cuando pensaba en que debíamos estar integrados? Eso es lo que espero que suceda a través de la enseñanza hoy. ¿Qué quiero decir con aprender el fundamento de la integración? Quiero decir con esto que yo puedo estar integrado en la iglesia, pero con el fundamento incorrecto. Yo puedo estar integrado en la iglesia, pero con el fundamento incorrecto. ¿Y sabes qué pasa cuando estoy integrado en la iglesia con el fundamento incorrecto? No veo fruto, me canso, me agoto, me genera carga, no me alcanza el tiempo, no encuentro satisfacción en lo que hago, etcétera, etcétera. Cuando de alguna manera yo estoy integrado sin estar fundamentado en lo que Dios quiere que sea esa integración. Ahora, podemos tener a Dios en nuestra vida, ¿cierto? Pero no tienes el fundamento correcto de la integración. Entonces podemos estar involucrados en la iglesia y no tener el fundamento. Entonces lo que pretendo hoy es que a través de lo que vamos a compartir podamos conocer, podamos descubrir cómo se construye ese fundamento de la integración, del integrar. Beth utilizó su mano derecha para explicarnos lo que ya dijimos. Yo voy a utilizar la mano izquierda porque ella ya utilizó la derecha. No me queda sino la izquierda. Y voy a utilizar 4 dedos. Lo siento por el que le toca enseñar sobre multiplicar porque no le queda sino un solo dedo, ¿sí? Pero yo voy a utilizar hoy 4, ¿sí? Y esos 4 son explicarnos, es fácil, qué, cómo, qué, cómo, cuál y dónde. Qué, cómo, cuál y dónde. Es fácil. O sea que hoy vamos a aprender qué, cómo, cuál y dónde. 4 dedos para aprender sobre la integración. ¿Qué es integración? ¿Cómo debo desarrollar esa integración? ¿Cuál es el fundamento de la integración? ¿Y dónde debe expresarse esa integración? 4 cosas que vamos a aprender hoy sobre el tema de la integración. ¿Qué es integración? ¿Qué es integración?
Entonces yo colocaba acá que integración es entender que somos un cuerpo, que formamos parte del cuerpo de Cristo. O sea que lo que yo puedo entender a la luz de lo que Dios nos quiere enseñar en integración es que primeramente debo comprender eso. O sea que tú y yo formamos parte de un cuerpo. Tú y yo estamos en un cuerpo, ¿cierto? Y ese es de ese tipo de integraciones que está hablando Dios. O sea que nosotros, cuando hemos experimentado el nacer de nuevo, hemos tenido una experiencia de nacer de nuevo, nos integramos. No nos integramos realmente nosotros, Él es el que nos integra, porque mira lo que dice el verso. El verso dice en 1 Corintios 12:13, que 1 Corintios 12 es un capítulo que está hablando de los dones, ¿cierto? Pablo está hablando de los dones y está hablando que cada uno tiene un don y que aunque hay muchos dones somos un solo cuerpo. Entonces de ahí yo veo que en ese pasaje dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, como esclavos, como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces mira que cuando yo estoy hablando de integración, cuando miro en la palabra de Dios el concepto de integración, debo tener claro que integrarme es formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora fíjate que lo que dice el pasaje dice que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Miremos con un poco de detalle el asunto. O sea que por un solo espíritu, o sea, Dios mismo, el Espíritu de Dios es quien nos bautiza en el cuerpo. Ahora, miremos con un poco de detalle. Bautizar viene de la palabra baptizo, ¿sí? Y la palabra bautizo tiene esta connotación, que uso este ejemplo porque me ilustra bastante el tema de baptizar, y es que en estos tiempos, cuando las mujeres que hacían esta labor querían teñir una prenda de vestir, una tela, ¿cierto? Entonces ellas preparaban el color, lo colocaban en un recipiente y cogían la tela y la baptizaban en este recipiente. Entonces, era en el concepto de cambiar el color. Entonces, fíjate que la tela entraba de una manera y salía de otro color. Y esa es la ilustración del bautizo, ¿sí? Entonces, nosotros cuando somos bautizados, somos sumergidos, somos transformados, somos cambiados. Nos sumergimos y salimos de una manera diferente. Y entonces acá el pasaje dice que por un solo espíritu nosotros fuimos sumergidos, fuimos introducidos, ¿cierto?, en un cuerpo. O sea, el espíritu nos colocó en un cuerpo. Ahora, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, pues ahí lo que quiere decir es que todos en ese concepto de judíos, griegos, esclavos y libres, lo que el autor quiere expresarnos es que abarca la totalidad. Entonces, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, como esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, que es decir que cuando tú y yo, que hemos tenido una experiencia de nacer de nuevo, aclaro y puntualizo eso, nosotros somos introducidos en el cuerpo, ¿cierto? Y se nos da a beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Es decir que nosotros somos saciados por ese espíritu. Nosotros somos regados por ese espíritu. Nosotros somos alimentados por ese espíritu. Nosotros somos fortalecidos por el espíritu. Entonces, fíjate que es un asunto sobrenatural, porque nos introduce el espíritu en un cuerpo y fuera de eso Él es el que nos sostiene en ese cuerpo. O sea que fíjate que yo no me puedo integrar. Es Dios
que quita una venda de mis ojos y descubro que soy pecador, descubro que lo que estoy haciendo en mi vida es malo, es incorrecto, no me sirve, me está dañando, destruye mi vida, ha destruido mi vida, la de mi familia, la de mis hijos, la de mis padres, la de mis jefes y mi propia vida. Y cuando yo descubro que eso que estoy haciendo es tan malo y descubro las consecuencias de ese mal, pues yo levanto mi mano y digo, Señor, necesito un Salvador. Y eso es una experiencia sobrenatural. Yo no puedo integrarme. Ahora, hice una nota acá que no pretende mostrar nada más, sino cuando hablamos de que el Espíritu nos introduce en un cuerpo, claro, al estar diciendo esto entonces pensamos que Dios tiene un cuerpo. Porque como la Biblia habla de que nos introduce en un cuerpo, entonces pensamos que Dios tiene un cuerpo tal cual como pensamos, como nos vemos nosotros. Y eso no es cierto porque Dios es espíritu. Entonces, este elemento de que nos introduce en un cuerpo es espiritual. Es espiritual. Pero lo menciono porque a veces la gente piensa, cuando piensa en Dios, piensa en un señor grandote, ¿sí? Porque es un cuerpo y tiene una idea humana de Dios. Pero Dios es espíritu. Esto es simplemente una figura que Pablo usa para explicarnos que somos introducidos en un cuerpo. Bien, entonces he explicado qué es integrarse, o sea, es formar parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte del cuerpo si tú has nacido de nuevo, porque si no has nacido de nuevo, no eres parte del cuerpo de Cristo y tú crees que estás integrado y no estás integrado, estás involucrado con el cuerpo. Eso es diferente. ¿Cómo desarrollo esa integración? Mi segundo punto. Fíjate que si pensáramos de manera natural, uno diría, ¿cómo me integro? ¿Cómo me integro? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Tengo que salir y rellenar un formulario? ¿Tengo que ir a un ADN? ¿Tengo que participar en los procesos de selección de la alabanza? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo hago para estar allí en la puerta? ¿Cómo hago para ayudar a servir un café? ¿A quién le tengo que decir que yo quiero servir? Esa es una manera en que yo estoy pensando cómo me involucro en la iglesia. Pero si tú has nacido de nuevo, ya estás integrado. Ahora lo que necesitas es saber cómo desarrollamos la integración. ¿Y sabes cómo Dios pensó desarrollar la integración? A través del conocimiento de Dios. O sea que cuando Dios nos salvó para que le conociéramos. Las personas que hemos experimentado el nacer de nuevo, deberíamos conocer que Dios me salvó para conocerlo a Él. El objetivo de que haya caído una venda de tus ojos y que tú hayas entendido que eres pecador y que levantaste tu mano y pediste un Salvador e invitaste un Salvador a tu vida, ¿cierto? Inmediatamente lo que debe suceder después de eso es el deseo interno dentro de mí, en mi espíritu, de querer conocer a Dios. O sea que la manera en que yo desarrollo mi integración es conociendo a Dios. O sea que si yo quiero integrarme un montón, tengo que conocer un montón a Dios. Porque nosotros desarrollamos esa integración es conociendo a Dios. Mira lo que dice el pasaje. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces mira que Dios, a través de su Espíritu Santo, inspira esta palabra que dice que la vida eterna es que lo conozcan. Eso que recibimos cuando experimentamos un nuevo nacimiento,
¿cierto? Recibimos vida eterna. Y vida eterna es conocer a Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es dedicarnos a conocer a Dios, si queremos integrarnos. Ahora, ¿cómo es conocer a Dios? En la Biblia, la palabra conocer tiene un sentido mucho más amplio que el conocimiento intelectual. O sea que conocer a Dios, no estamos hablando de conocerlo intelectualmente. Es decir, no se trata de que sabemos un montón de Biblia. No se trata de que hemos aprendido un montón de versículos. No se trata de saber cuál es el versículo más corto de la Biblia. No se trata de saber cuántos libros tiene la Biblia. Todo eso es importante y hay que saberlo, pero eso no es conocer a Dios, porque eso le apunta a mi intelecto. Y ese no es el concepto de este pasaje cuando dice la vida eterna, es que conozcan. ¿Sabes que esta palabra conocer acá habla de una relación de vínculo? Esta palabra, si tú la miras en su lenguaje, tiene una idea de vínculo. Cuando la palabra dice que conozcamos a Dios, es con un concepto de vínculo. ¿Qué quiere decir eso? Que implica varias cosas. Implica cuidado, implica parentesco, implica intimidad. Conocer a Dios implica cuidado, parentesco, intimidad. Habrás visto en la Biblia que dice que luego de que María tuvo a Jesús, luego, no sé cuánto tiempo luego, Adán conoció a Eva. Es decir, que tuvo intimidad con Eva. Y esa misma palabra es la que está diciendo este pasaje, que debo conocer a Dios. Entonces fíjate que si yo estoy diciendo que integrar es formar parte del cuerpo y que desarrollar esa integración es conocer, lo que quiere decir que lo que tenemos que hacer todos los hijos de Dios, los que hemos experimentado un nuevo nacimiento, es intimar con Dios, ser compañeros de Dios, generar un vínculo con Dios, estar unidos con Dios, porque cuando hay intimidad nos hacemos uno. Eso es conocer a Dios. O sea, es hacerme uno con Él. Entonces fíjate que a veces le decimos a las personas, después de que han tenido esta experiencia de nacer de nuevo, que han descubierto que ven la vida de colores, le decimos hay que leer la palabra. Ahora lo que corresponde, después de que has tomado esa decisión, tienes que leer la palabra, porque en la palabra está la fuente de información, está la vida. Tú tienes que conocer a ese Dios. Y decimos varias cosas que suenan muy bien y que hay que hacerlo, pero fíjate que la persona, como no tiene ese concepto de conocer, que conocer es intimidad, entonces la persona dice, pues tengo que leer. Y entonces dice, pues me voy a poner un desafío, voy a leer un capítulo diario porque quiero conocer. Y transformamos esa intimidad en lectura, que hay que leer, por supuesto, pero es mucho más que leer. Cuando yo pensaba cómo era la situación de Adán y Eva antes de su caída, para darme una idea de esa intimidad. Y entonces venía a mi mente esto. Cuando yo estoy leyendo, y si estoy leyendo con esta concepción de intimidad, entonces yo camino cada mañana con el autor de la Biblia. Cada mañana cuando busco ese tiempo especial para tener tiempo con él, yo camino con el autor. Me imagino caminando por el Edén con Dios. Estoy caminando con él. Imagínate tu lectura, entendiéndola y haciéndola de esa manera. Que tú cada mañana te despiertas y tú quieres caminar con el autor.
Y tú quieres salir con él, ¿cierto? Y él te dice lo que quiso exponer en ese texto que tú leíste. Tú le dices, padre, papi, papá, explícame que no entiendo este verso, esta historia, ¿qué es lo que quieres decir? Y ahí está nuestro Padre caminando con nosotros y a través de su Espíritu nos está enseñando la palabra. Imagínate una cita con Dios así. Y entonces yo le pregunto, él me dice lo que quiso decir con el texto, ¿cierto? Me enseña, me lo explica, me acompaña en ese proceso. Y no solo eso, sino que me ayuda, me anima y está conmigo cuando voy a obedecer eso que él me enseñó en la mañana. Eso es una pasada. Estoy con el autor cada mañana. No estoy leyendo un libro, estoy con el autor, estoy con Dios. 30 minutos caminando en un momento en que estoy, sí, estoy en el salón de mi casa, pero no estoy en el salón de mi casa, estoy hablando con él, tenemos comunión, le estoy conociendo, estoy intimando con él, le estoy preguntando sus secretos y él me responde. Porque es que a veces muchas personas dicen, pues que yo le pido, pero a veces siento que me estoy volviendo loco porque no sé a quién le estaría hablando. No has nacido de nuevo. Así de sencillo. Hay que tener una experiencia con Dios, con Jesús. Bien. He dicho ya dos cosas. ¿Qué es integrarse? ¿Qué es formar parte del cuerpo? ¿Cierto? Y he dicho cómo desarrollo esa integración a través de la comunión con Dios. Voy a mi tercer punto. ¿Cuál es el fundamento? Dije al principio en mi introducción que yo puedo estar en la iglesia, aparentemente creer que estoy integrado en la iglesia y estoy haciendo un montón de cosas, pero no estoy integrado, porque no formo parte del cuerpo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la esencia del asunto? Esta es la clave. Cuando tú conoces a Dios, cuando yo conozco a Dios, descubro el amor. El amor es la clave de esa intimidad y de esa comunión. Yo quiero encontrarme con Él cada mañana porque lo amo. Yo quiero enseñar cada noche porque le amo. Y me acuesto tarde y me levanto temprano porque le amo. Y a veces no tomo el desayuno porque estoy con Él porque le amo. Y lo ideal es que yo toco la guitarra porque le amo. Y toco la batería porque le amo. Y presido porque le amo. Y sirvo y me coloco en esa puerta porque le amo. Y sirvo un café porque le amo. Y salgo de este lugar feliz y sonriente. Y quiero contarle a la gente porque le amo. Eso es lo que debe suceder. Esa es la manera, ¿cierto? Eso es lo que debería suceder como resultado de conocer, de intimar con Dios. Ahora, quise, para este punto, tomar un ejemplo de la iglesia de Éfeso. Y ya lo vamos a explicar por qué tomé un ejemplo de la iglesia de Éfeso. Imagínate que la iglesia de Éfeso, Pablo, en su tercer viaje misionero, visita Éfeso. Pasó una vez pronto, pasó una segunda vez, se quedó 3 años enseñando y formó la gente y tal. Y Éfeso fue una ciudad tremenda, había una cantidad de líos, adoraban a una diosa. Bueno, ya vosotros lo leeréis en casa, Hechos capítulo 18, 19. Pero Pablo le escribe una carta a los de Éfeso. La carta de los Efesios es una carta súper profunda. Es una carta que hay que estudiar un montón. Pero me llama la atención en estos versos. Pablo
después de haber trabajado 3 años en la iglesia, de haber visto crecer, de haber nombrado diáconos, ancianos, de haber discutido con los judaizantes, de que casi lo matan en Éfeso, él escribe una carta y les dice esto. Y que, verso 17 del capítulo 3, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido, o sea, Pablo está orando, pido que arraigados y cimentados en amor. O sea, Pablo está diciendo, ¿cierto? Que nosotros, él oraba para que ellos tomados, arraigados, cimentados, firmes, con unas bases fuertes en el amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. O sea, Pablo está enviando un mensaje a los de Éfeso y a todos los que leemos hoy, que hemos leído por años, miles de años eso. Él está diciendo que está orando para que ellos descubran el amor, para que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor. Mira cómo es el amor. Sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es decir, yo miro estos versos y digo, necesito profundizar, necesito conocer a Dios para crecer en este amor. Este es el amor que nos está invitando a tener. Dice que es un amor que sobrepasa nuestro conocimiento. O sea que fíjate que es un amor más allá del amor que conocemos. Es un amor que sobrepasa nuestro entender. O sea, ese amor no lo puedo entender. Sobrepasa ese entendimiento. Y de esa manera yo soy lleno de la plenitud de Dios. Entonces la clave, mis amados, para que esto sea una explosión, es que tenemos que conocer a Dios y conocer el amor de Dios. Conocer, ya dije, como es conocer, ¿no? Esa es la clave. Ahora, ¿por qué tomé como ejemplo Éfeso? ¿Sabes por qué lo tomé como ejemplo? Resulta que Pablo escribe esta carta, estaba en la cárcel, y él escribe esta carta, según las personas que han estudiado un montón. Dice que esta carta fue escrita como en el año 60, 62 después de Cristo. Esta carta fue escrita, eso es importante en fecha para que lo siguiente que voy a decir. Año 60, 62 después de Cristo, él escribe esta carta y manda esos consejos a la iglesia de Éfeso. En Hechos 17 y 18 vemos el trabajo que Pablo hizo en la iglesia de Éfeso, cómo creció, en fin, ¿cierto? Y él les manda años 60, 62 esta carta diciéndoles, mira, necesito oro para que conozcan el amor. Le manda a decir a los de Éfeso. ¿Sí? Ahora, mira lo que pasó con la iglesia de Éfeso 30 años después. 30 años. Solamente 30 años después. Entonces yo leo una carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Por eso tomé la iglesia de Éfeso. Porque podía ver, y Elder nos explicó muy bien esta carta, ¿cierto? Cuando él decía, si Dios nos escribiera una carta, ¿qué diría? Y habló de esta carta. En Apocalipsis, Juan está escribiendo una carta a la iglesia de Éfeso. 30 años después, 91, 93 después de Cristo, solamente 30 años después de la primera carta que mandó Pablo, donde Pablo dijo, quiero que conozcan el amor, dedíquese a conocer el amor, oro para que el Señor traiga sabiduría y ustedes conozcan el poder de Dios y el amor de Dios. Eso puedes leer en la carta a los Efesios. Y entonces imagínate, mira lo que dice Apocalipsis de la iglesia de Éfeso. Mira lo que dice Dios sobre la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia.
Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mí, hombre, sin desanimarte. Mira la carta que escribe Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a la gente de Éfeso. O sea, la gente de Éfeso, 30 años después de haber leído la carta de Pablo, abre ahora la carta de Juan y lee eso. Mira cómo era la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu duro trabajo. O sea, que eran trabajadores en forma. Tu perseverancia. O sea, cuando llegaban a la iglesia por la mañana a montar, los primeros que estaban aquí eran los de Éfeso. Estaban por la mañana y no había nadie. Y habían 2 de Éfeso y decían, pues no importa, no vino nadie, pues vamos a cargar aquí esto y yo lo voy a montar porque yo amo a Dios. Así eran los de Éfeso. Y el tío estaba montando aquí todo esto y salía corriendo a montar la cafetera y estaba en todos los lugares, era perseverante, era duro en el trabajo, el de Éfeso. Que no puede soportar a los malvados. Estos 2 de Éfeso tenían un discernimiento espiritual. Y los tíos se paraban en la puerta, ¿no? Y saludaban a la gente. Y veían en sus ojos y decían, ¿viste ese que entró? Sí, el alto, sí, ese, el gordito. ¿Viste? Hay que hablar con el hombre. Bueno, no me gustó la cara un poco. Hay que hablar con el hombre. No sé qué intención. Mira dónde se sentó al lado de la niña esa linda. ¡Ay! Ojo con ese tío. Ellos tenían un discernimiento tremendo, ¿sí? Y hablaban con el hombre. Y el hombre le salía por allá con una chorrada. Y los tíos decían, este tío no tiene ni idea. No tiene ni idea de la iglesia, no tiene ni idea de la doctrina. Este tío hay que enseñarle, tiene que ir a un ADN, tiene que ir a formación, tiene que ir a algún lado, alguien que le enseñe a este hombre. Los tíos sabían distinguir entre los malvados. Eran unos tremendos estos de Éfeso. No podían soportar a los malvados. Ponen a prueba a los que decían ser apóstoles. Cuando venía un hombre de estos en corbata y tal, y pasaban los de Éfeso, decían, vamos a ver qué va a hacer el tío este. Entonces se le acercaban y le decían, pastor, apóstol, ¿quiere orar por mí? Pero ellos solo querían ir a la zancadilla, ¿no? A ver qué iba a hacer el tío del apóstol, ¿no? Y el apóstol soltaba esa palabra y los tíos ahí, y después decían, este no es un apóstol, esto no es nada. Este tío es pura sensiblería, puro sentimiento. Los tíos eran tremendos los de Éfeso. Descubrían a los falsos apóstoles. Habían sufrido por su nombre. O sea, estos tíos de Éfeso leyeron una noticia de que había gente en cuevas y dijeron, pues vamos a ir allá. Vamos a ir allá. Yo quiero conocer eso. ¿Cómo es predicar en un lugar donde no se puede? Y se fueron. Y sufrieron por el amor del nombre de Jesús. La persecución. Mira toda la descripción de la iglesia de Éfeso. 30 años después de la carta de Pablo. Pero ya te diste cuenta del último versículo de ese pasaje. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Si no estuviera ese versículo, yo decía, yo quiero ser como los de Éfeso. Valientes, perseverantes. Están aquí a primera hora, se van de últimas. Todos los días fuera de la casa. Su esposa les dice, mira, necesito una consejería porque es la única manera de que pueda ver a su esposo. Así es una consejería. O sea, los tíos eran trabajadorcísimos. Pero increíble que Dios a una persona de ese perfil tiene que decirle, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y esto me patea un montón porque nosotros cuando hablamos así ya un poco más en confianza, uno dice, ay,
yo sí extraño ese primer amor. Cuando yo recién conocí al Señor, yo iba, yo hablaba, yo decía, pero extraño ese primer amor. Ahora ya no es igual. Ya después de los años, no sé por qué no es igual. Y mira la exhortación de Dios a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces entiendes ahora por qué te digo que hay personas que pueden estar creyendo que están integradas en la iglesia y no están integradas. Ahora entiendes que puede haber mucha gente que está haciendo un montón de cosas en la iglesia y están ocupadísimos, no tienen tiempo, no pueden ni leer la Biblia, no hay tiempo para leer la Biblia, de tantas cosas que hay que hacer para el Señor. Entonces fíjate que qué importante entender qué es lo que significa estar integrado. Y si tú ya has tenido una experiencia, si ya tú has nacido de nuevo, ya estás integrado. Solo necesitas conocer a Dios, ¿cierto? Conocer el amor de Dios. Y termino con esa última. Amigo, compañero de lucha. Mira, estoy estrenando botecito para tomar agua. Es que estoy caminando todos los días 1 hora y media. Decidí hacer ejercicio porque... Y no se me nota mucho todavía. Sí. Tengo fe, yo soy un hombre de fe. Bien. Y dije, ¿qué es integrarse? Dije, ¿cómo me integro? Dije, ¿cuál es el fundamento? Y ahora vamos a ver, ¿dónde se manifiesta esa integración? O sea, si yo formo parte del cuerpo, si yo conozco a Dios, si yo conozco el amor de Dios, se tiene que reflejar acá, con los hermanos de la fe. Fíjate que el asunto lo vamos construyendo. Tú tienes una experiencia, conoces a Dios, descubres el amor y lo entregas a los hermanos en la fe. Eso es lo que debe suceder, ese es el diseño de integración. Eso es lo que Dios me pide a mí y nos pide a cada uno de nosotros. Esta carta, que es de Juan también, primera de Juan, capítulo 3, toda la carta habla de esto. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. O sea, cuando yo conozco el amor, ¿cierto? Debemos amarnos los unos a los otros. Debemos amarnos. Fíjate que uno piensa en eso y dice, a mí esto me golpea, ¿me entiendes? Porque claro, inmediatamente digo, si yo no estoy amando al de Éfeso, sí, entonces es que no estoy conociendo lo suficiente a Dios. Porque si yo hubiese conocido el amor de Dios de este que yo he descrito, pues yo amaría, ¿sí? Ahora, nosotros amamos con los que nos sentimos bien. Eso es fácil, es amar. Pero el tío que puso en el WhatsApp la tochada esa así, y uno dice, pero ¿cómo voy a decir eso si eso yo lo conté solo en el grupo y cómo lo va a sacar ahora? Amar a aquel que de alguna manera me ha herido, me ha afectado, me ha hecho daño, solo es posible con un milagro, conociendo el amor de Dios.
Yo no te podré amar si no hay un milagro. Tú no me podrás amar si no hay un milagro en tu vida. Si tú no conoces, tú puedes tener a Dios en tu vida. Tú puedes decir, sí, yo soy cristiano y yo también. Pero se tiene que reflejar. Esto no es un asunto solo aquí nosotros en la butaca, solo horizontal y venimos y cantamos. No, se tiene que reflejar. Es más, yo puedo cantar en la alabanza. Súper. Pero amo a que tengo al lado. ¿Me entiendes? El gran desafío es ese. El gran desafío es amar. Y yo me hablo a mí mismo, obviamente. Hoy venía por la Sans y de pronto veo a dos hermanos en la... Y yo, mira. Hola. ¿Pidieron taxi? Sí. Vamos. Pero estos hermanos se suben a mi coche. Inmediatamente me acuerdo que uno de esos hermanos estuvo enfermo. Y yo no llamé. Y yo no te voy a decir que lo conozco así como... No, hemos tenido una relación un poco cercana. Pero no llamé. Para decir, hola, ¿cómo vas con...? ¿Ves? Y tengo que venir aquí a predicar del amor de Dios. Tengo que decirte a ti que tienes que amar. ¿Me entiendes? Entonces Dios me coge. ¡Pah! Esa es la manera, ¿me entiendes? Cuando nos rompemos, cuando nos desmoronamos, cuando dejamos de ser nosotros para ser Él. Alguien decía ayer, imagínate que tú eres un vaso, tienes un poco de mugre en el fondo del vaso y viene el agua y te llena. ¿Cómo te ves? Y yo decía, no, ese no es un buen ejemplo. Porque si yo soy ese vaso, lo que yo quiero es coger ese vaso y tirarlo y romperlo. Porque Cristo no puede hacer nada conmigo. Necesito destruirme, necesito morir para que Él pueda hacer algo. Y nosotros estamos luchando por ser alguien. No permitimos esa destrucción. Y Cristo vino a destruir nuestras vasijas para hacer una nueva. Solo podremos amar, solo podremos integrarnos cuando nos rompemos como vasijas. Cuando dejamos que nos rompa. Cuando hacemos el ridículo. Cuando quedamos mal por Él, no importa. Pero así Él podrá sacar, ser Él en medio de nosotros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo yo puedo ver esto? ¿Cómo lo explicamos? ¿Será que esto necesita explicación? El que no ama a su hermano permanece en muerte. No hay hermanos a los cuales yo pueda decir que no amo. Que no amo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Yo tengo que morir por el de Éfeso. Tengo que dar mi vida. Entonces fíjate que hasta los primeros 3 puntos dije, Dios, Espíritu Santo, tú eres poderoso, esto está fluyendo. Y cuando llegué a ese 4º punto, me puse a llorar. Soy un desgraciado. ¿Qué estoy haciendo, Señor? Preguntándome, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué mando un informe a mi país? ¿Por qué tomo esa foto? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que verdaderamente me mueve? ¿El amor de Dios o mi nombre? Que digan que estoy haciendo las cosas bien. En esto conocerán todos que soy mis discípulos,
si tenéis amor los unos por los otros. O sea, la gente que no conoce a Dios querrá estar con nosotros porque dice, wow, es que yo llego allá y eso es una miel, eso es especial. Óigame, yo llegué a esa iglesia en el 2014. Lo más parecido a esa miel, yo enseñé un día y me bajé y una señora vino y me pegó un abrazo, pero un abrazo que yo no me habían dado un abrazo así en mi vida, ni mi mamita. ¿Me entiendes? Y yo decía, wow, Señor, qué rico. Es un abrazo genuino, un abrazo que te transmite de verdad que quieren abrazarte. Y esta señora es bajita y yo soy de 1,80 y yo ahí agachado. Y yo pues como que llegó un momento como que quería ya soltarme, no, ya estuvo bien. Pero ella me abrazaba y me decía cosas así. Lo malo es que yo soy sordo de un oído y me las decía por el oído derecho. Entonces yo, amén, hermana, amén. Porque es que, o sea, cuando me vengas a abrazar tienes que hablarme por el oído izquierdo, ¿sí? Porque es que a veces la gente dice, mira, tengo una palabra que va a transformar tu vida. Y yo, dime, y me habla por el oído derecho. Y yo, Señor, tengo que seguir creyendo en fe, porque no escuché nada. Y a veces me pasa con algunas mujeres que, claro, yo intento mover la cabeza para que me hable por ese oído y la mujer dice, ¿este tío qué? Claro, nos pasamos así, ¿no? Óyeme, no, yo solo quiero es que me hables por este oído. ¿Sí? Ahora llega Joana ahí, se me coloca al lado. Mauro, tengo algo que decir. Y yo, ¿qué? ¿Qué es a que le digas a la gente? Y yo, bueno. Pero no quiero perderme, amados. Quiero hablarles del abrazo. Cuando pensaba en eso, decía, qué bueno que pudiéramos experimentar un abrazo. No por un momento, por supuesto, porque pues la cosa es mucho más que un abrazo, pero nosotros somos canales de amor para eso. Yo necesito un abrazo. Y pensaba en esto. Tal vez tú viniste a este lugar y necesitas un abrazo, ¿sabes? Estás mal, estás triste, no fue una buena semana, no fue el mejor momento. Y tú vienes porque quieres estar en la iglesia, quieres escuchar la palabra que te llene y tal. Pero qué importante sería si alguien se acercara y te diera un abrazo. Porque, ¿sabes? Dios está en cada uno de nosotros. O sea que cuando a mí me abraza mi esposa, que es buenísimo, o sea, Dios está ahí. Cuando abrazo a mi hermano, Dios está ahí, ¿me entiendes? O sea, no me está abrazando un ser humano, me está abrazando Dios. Dios está usando a esa persona para extender sus brazos y amarme. Es diferente acercarse queriendo recibir un abrazo. Tal vez estás en ese lugar y te has sentido solo, te has sentido sola. Esta semana es duro no poder expresar, ¿no? Tú te comes las cosas porque tú eres cristiano, pero no se puede, amado. Tenemos que abrir nuestro corazón y llorar y decir, miren, necesito, por favor, oren por mí, me siento mal, me quiero suicidar, no sé, necesito un abrazo. Entonces, ¿te parece si vamos a hacer esto? ¿Será algo inusual? Yo le oraba al Señor y cuando llegué a este punto me rompí por lo que ya les dije. Y pensé, ¿cómo podemos sacar una aplicación práctica de eso?
Y creo que una buena aplicación práctica es que nos tomemos ahora un minuto con los ojos cerrados. Y después de ese minuto, le vamos a pedir al Señor: déjame ser instrumento para otro. Déjame abrazar a otro. No así que, uy, la rubia esa, uy. No. O sea, vas a pedirle al Señor: Señor, déjame ser instrumento en tus manos. Tal vez no tienes que decir nada, no te preocupes. No pienses en que tienes que decir, tal vez solamente abrázalo. Y de pronto esa persona, no sé qué va a pasar. No tienes que decir nada, es el Espíritu Santo obrando a través de tu vida. Y terminamos con algo que sea una aplicación de esto, para que pasemos de lo que hemos podido escuchar a bajar a nuestro corazón y poder experimentar un poco. Eso implica salir de mi sitio de confort. No a la gente, ¿no? Eso implica salir de mi sitio de confort. ¿Por qué no te pones en pie y oramos? Creo que esa es un ejercicio práctico de integrar.